Las peleas de fans son una parte aparentemente inevitable de estar en el mundo del K-pop. Incluso si no participás en ellas, definitivamente sos consciente de que suceden y de todo el drama que crean. Si sos un novato o un veterano en el mundo del K-pop, tal vez sabés que hay algunas guerras de fans que han marcado la historia por ser tan grandes y pasionales. Como la intención de este video no es alentar a los enfrentamientos entre fandoms, voy a mencionar aquellos que, afortunadamente, ya están en el pasado, y demostrar que todos estos momentos fueron causados por razones inmaduras e infantiles, como sigue pasando actualmente. SoHwan es el fandom de Girls' Generation, y Blackjacks son las y los fans de 2NE1. La gran controversia comenzó en 2014, cuando Mr. de Girls' Generation, Come Back Home de 2NE1 y What You Doing Today de 4Minute se enfrentaron en Inkigayo. Si bien los y las fans de 4Minute decidieron no involucrarse, SoHwan y Blackjacks estaban convencidos de que su grupo iba a ganar, y parecía que era lo único de lo que se podía hablar en los programas de entretenimiento coreanos. Incluso se le pedía a ídolos de otros grupos que eligieran bandos, como Chanyeol de EXO durante su asistencia al programa Roommate. Hasta ellos reconocieron lo complicado de la situación, pero él terminó eligiendo a sus compañeras de agencia. Resultó que todo el enfrentamiento de fans fue en vano, ya que 4Minute ganó en esa ocasión. Pero ese no fue el final de la bronca entre fandoms. Los dos grupos continuaron enfrentándose entre sí en votaciones con algunos resultados bastante interesantes. Cuando se aproximaban los premios MAMA del 2014, las cosas estaban empezando a calentarse. Dado que tanto 2NE1 como Girls' Generation estaban nominadas para el premio Artista del Año y el premio Mejor Grupo Femenino, los y las fans de ambas partes querían demostrar que sus chicas eran las preferidas. No fue hasta que se anunciaron las ganadoras que las cosas se enfriaron entre los dos fandom. Sistar terminó ganando el premio a Mejor Grupo Femenino, y EXO se llevó a casa el premio de Artista del Año. Nadie sabe exactamente cuándo o cómo comenzó esta guerra entre fans de Girls' Generation y fans de Super Junior, pero fue una batalla bastante prolongada. Algunas personas piensan que comenzó cuando Super Junior lanzó Mr. Simple, mientras que otras piensan que comenzó mucho antes de eso. Pero independientemente de cuándo comenzó, fans de ambos lados se atacaron entre sí constantemente. Algunas ELF afirmaron que los y las SoHwan dijeron cosas crueles sobre los miembros de Super Junior, mientras que algunos SoHwan culparon a las y los ELF por el océano negro, mejor conocido como Black Ocean, que le hicieron a Girls' Generation en el Dream Concert del 2008. Finalmente, los internautas notaron que la guerra entre dos fandoms se había terminado repentinamente. Puede que no se sepa exactamente por qué se detuvo, pero todos estamos bastante contentos de que las cosas hayan terminado en paz para estos dos fandoms gigantes. Lo que comenzó como una rivalidad bastante amistosa entre EXO-L, fans de EXO, y VIP, fans de Big Bang, dio un giro cuando Love Me Right de EXO y Loser de Big Bang se enfrentaron en M Countdown y en Inkigayo en el año 2015. Alrededor de ese momento comenzaron a circular acusaciones de que Mnet estaba favoreciendo a un grupo sobre el otro, y si no era eso, era que los y las fans estaban haciendo trampa. Mnet intentó intervenir diciendo que había un error en las votaciones y que estaban trabajando para solucionarlo. Ellos declararon: la página estaba cerrada, pero alguien accedió a través de algún tipo de método negativo. Debido a esto, todavía había acceso y el conteo de votos subió, provocando que la página de votación se abriera nuevamente. Necesitamos confirmar desde dónde se activó este método, pero solo los datos contabilizados hasta las 9 p.m. son los que reflejan las puntuaciones finales. La disputa continuó hasta que una fan de EXO publicó un video de ella quemando una foto de Taeyang de Big Bang con la canción Mama de EXO de fondo. Otros EXO-L se sorprendieron por la publicación y expresaron su indignación con esas acciones.
De esa manera, el enfrentamiento quedó en el pasado. En el pasado, Super Junior y Big Bang se comparaban mucho entre sí, a pesar de que eran dos grupos muy diferentes. Si bien las cosas se mantuvieron civilizadas entre fans de ambas partes durante bastante tiempo, las cosas comenzaron a ponerse un poco locas cuando llegaron los premios MAMA del 2015. Ambos grupos fueron nominados para el premio Álbum del Año y Mejor Grupo Masculino, y generó un gran debate en internet sobre quién merecía ambos premios. Como probablemente pueden adivinar, las cosas se pusieron intensas, y no fue hasta después de la entrega de los premios que las cosas se calmaron. EXO ganó ambos premios, Álbum del Año y Mejor Grupo Masculino. Aunque es bastante raro, todavía puede haber alguna que otra persona que aún quiera discutir sobre este asunto en internet, a pesar de que ELF y VIP han dejado el enfrentamiento en el pasado. Si has visto Reply 1997, una serie coreana transmitida en el año 2012, es posible que recuerdes esa escena en la que fans de Sech Skies y fans de Hot se enfrentan en una pelea física. Resulta que fue así exactamente como sucedieron las cosas entre esos fandoms. La rivalidad entre ellos era muy intensa, y debido a que usar internet para guerras de fans no era una práctica común en ese entonces, a veces se encontraban cara a cara. Algunos fans que recuerdan ese momento incluso han dicho que llamaron a la policía para romper algunas peleas físicas. Esa sí fue una verdadera fan war. Actualmente hay algunos enfrentamientos de fans que están vigentes, pero la mayoría de las personas saben que realmente no existen disputas entre los grupos. Solo son las personas inmaduras de sus fandoms quienes generan drama y buscan el malestar de fans de otros grupos con la razón de imponer su idea de que su grupo favorito es el único y el mejor en la industria. En los comentarios de este video no se van a permitir que se generen ese tipo de enfrentamientos, así que ya saben, si quieren ser tóxicas, vayan a Twitter.